Durante los últimos 24 años, Colombia ha tenido 13 reformas tributarias presentadas al Congreso de la República. Los impuestos constituyen la mayor parte del ingreso del Estado. Con esto se realiza inversión social, infraestructura, pagos administrativos, entre muchos otros. En los distintos países existen diferentes estructuras tributarias que van a determinar quién paga impuestos, cómo los paga y en qué cantidad. Sin embargo, dependiendo de la política del gobierno, del desempeño económico, esto se debe modificar. A esto es lo que denominamos una reforma tributaria. Según esto, una reforma tributaria trata de cambiar aspectos de ella, modificándolos en pro de aumentar o disminuir los ingresos que tiene el Estado por medio de los impuestos. El actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, divide su propuesta en dos temas centrales, que son la renta y el IVA. Para efectos del video nos vamos a centrar en la renta. Para el impuesto de renta, el ministro plantea que este es demasiado agresivo para las empresas. Lo podemos evidenciar en una gráfica que elaboró el Observatorio Fiscal. Podemos ver en esta franja donde aparece el recaudo de empresas que es mucho mayor el círculo de Colombia, que es el naranja, si lo comparas con los países de América Latina y el Caribe, que está acá, o incluso los de la OCDE, que está más arriba. Así que sí se puede evidenciar que en Colombia por proporción se paga demasiado para empresas. Por otro lado, en temas de impuesto de renta para personas, Colombia recauda muy poco e incluso está debajo del promedio de nuestra región. Además, el ministro asegura que se comienza a cobrar desde un monto muy elevado. Lo que propone es bajar ese monto para que más personas comiencen a contribuir. Además que así también es como se realiza en muchos más países. Lo que se propone es que comiencen a declarar desde el 1.5 del promedio de salario acá en Colombia. Ya que hemos contextualizado el video, nos vamos con la entrevista al economista y matemático Daniel Wills. Buenos días, este es nuestro trabajo para Macroeconomía Intermedia, en donde tenemos el honor de presentarles a Daniel Wills, que nos va a acompañar en la entrevista. Hola. Muchas gracias por estar acá, aquí pueden ver toda su presentación. Daniel Wills, con doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania, matemático y economista de la Universidad de los Andes. Ha realizado investigación en temas macroeconómicos, finanzas públicas y temas financieros. Igualmente, cuéntanos un poco más de ti. Bueno, pues yo soy economista, soy profesor de economía y llevo muchos años estudiando economía. Como vieron en la presentación, estudié matemáticas y mientras estudiaba matemáticas me empecé a enamorar por la economía. Poco a poco, después de terminar el pregrado en economía, hice un máster y un doctorado y acá sigo estudiando economía todos los días de mi vida desde la Universidad de los Andes. Genial. El grupo está conformado por Daniel Hernández, María José Ruiz, Angie Segura y quien les habla, Juliet Martínez. Nuestro tema de hoy es la reforma tributaria. Bueno, las preguntas para ti son: ¿qué se pretende lograr con la reforma tributaria que está planteando el ministro de Hacienda? Pues la reforma tiene dos objetivos. El primero es tapar un hueco fiscal que nos dejó la caída del petróleo y que digamos que se trató de cubrir parcialmente con la última reforma tributaria que pasó el exministro Cárdenas, pero no alcanzó para cubrir el hueco. Entonces, cubrir un hueco fiscal y, más importante, es modernizar todo el sistema tributario colombiano. Básicamente, cuando se habla de tratar de hacer una reforma estructural, lo que se busca es que nuestro sistema tributario, que tiene todas las características del sistema tributario de un país en desarrollo, se empieza a parecer más a los sistemas tributarios de los países más desarrollados e ingresos más altos. Bueno, este cambio del monto mínimo tributario, ¿qué implicaciones tendría en términos de equidad? Pues lo que está proponiendo el ministro es que más personas paguen impuestos por sus ingresos de trabajo, por sus ingresos de cualquier tipo de ingresos, de arriendos que pueden tener, de algunas horas que se hacen por manejar un Uber. Y el ingreso mínimo a partir del cual se declaran esos ingresos para pagar impuestos es bastante alto. ¿Qué implica que se baje? Pues que personas que antes no pagaban impuestos van a empezar a pagar impuestos. ¿Eso es deseable? Pues depende de qué tanto se baje ese umbral. Yo personalmente pienso que bajarlo un poquito, hay personas de clase media que pueden contribuir un poco más a financiar todas las obligaciones del Estado, que incluyen pues el sistema de salud, el sistema de pensiones, etc. Puede ser una buena cosa. Digamos, recordemos que el Estado es de todos y tenemos que financiarlo entre todos de acuerdo a nuestras posibilidades.
Ok. Se plantea también disminuir el impuesto de renta para empresas. ¿Esto qué implicaciones tendría en el mercado laboral? Bueno, mira, yo creo que realmente las implicaciones de la baja de ese impuesto sobre el mercado laboral se han exagerado. Se ha dicho que va a aumentar el empleo, que van a aumentar los salarios, y esas cosas en teoría pueden pasar a través de efectos de equilibrio general. Es posible que las empresas se vuelvan más competitivas, aumenten su tamaño, contraten más personas y efectivamente haya efectos de equilibrio general. Sin embargo, el impuesto de renta de las empresas hace deducible todos los gastos de nómina. Eso quiere decir que la reforma no va a tener efectos sobre el empleo y sobre los salarios de primer orden. Si hay efectos, serán de equilibrio general. Ojalá los haya. Yo soy un poco menos optimista que otros colegas economistas que han hablado de que vamos a ver grandes efectos. Yo creo que eso no es tan claro. Vale. En cuanto a lo que propone la Constitución, que es que debe ser progresiva la tributación, ¿qué medidas tú consideras que deben aplicarse para que ese cambio de impuestos en la reducción de empresas se traslade a las personas que tienen dinero y no a los que no? Bueno, ese es un punto fundamental, el que tú estás trayendo a colación, porque el gran riesgo de esta reforma es que se vuelva menos progresivo el sistema tributario. El sistema tributario nuestro, de hecho, de entrada es muy poco progresivo. Cuando uno mira la distribución de ingresos antes de pagar impuestos y después de que el Estado cobre impuestos y reparta subsidios, en Colombia no hay un cambio importante. En otros países desarrollados como en la OECD, uno ve que el Gini antes y después de impuestos cambia de 0,5 a 0,3, una cosa así. El gran riesgo de esta modernización es que no se logre hacer el sistema más progresivo. En el caso del impuesto a las empresas es claro, bajarlo o hacer que los dueños de empresas, que no todos son ricos, pero muchos son, paguen menos impuestos. ¿Cómo se puede restablecer la progresividad en la parte alta? Por ejemplo, introduciendo impuestos a los dividendos, subiendo los impuestos a los dividendos, que son impuestos a personas naturales, pero que actualmente no pagan impuestos. Una persona que declara renta, declara la plata que le entra por su salario, por sus arriendos, etcétera, pero no declara renta por los dividendos que le puede pagar su empresa, justamente porque el impuesto de las empresas es muy alto. La medida en que bajemos ese impuesto a las empresas, vamos a hacer a las empresas más competitivas. Eso es bueno para la economía, pero tenemos que restaurar la progresividad y eso se puede hacer, por ejemplo, aumentando el impuesto a los dividendos. Vale, listo. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Con mucho gusto. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Sigan muy al pendiente de la reforma tributaria porque es un tema que nos está afectando a todos.